Se dice, todas las banderas que tengan menos de 50 años de antigüedad, que se entreguen al Museo del Ejército y se utilizan banderas con escudo actual. Esta bandera estaba fuera de esa ley porque ya tenía entonces 90 años. Y nosotros, la Academia Militar, la bandera que tiene 100 y pico años y vamos con el escudo de Alfonso XII. ¿De acuerdo? ¿Y el rey cuando te su paso por aquí tenéis también? Sí, ahora lo vemos. Bueno, entonces vemos esto, vemos fotografías de la época, de la primera época. Aquí tenéis a Asunción Marcos, y ahí tenéis pues, fotografías curiosas de aquella época y el alumno más aventajado de esa primera época, que es el general Primo de Rivera. Luego aquí tenéis también el número 1, otra serie de fondos, todos pertenecientes a esta época, el número 1 de cadetes de la primera promoción, de cadete, de comandante y de coronel. De coronel, yo creo que era de la Peña Sabor Aragonés porque había engordado un poquito. Bueno, y lo dirás por Jesús. Ramón de Ciria y Pon, lo dirás por que Jesús. Tuvo de coronel en el Numancia, que curiosamente Numancia es un regimiento que tenemos aquí, ahí al lado de la caballería. Y esta vitrina también tiene que ver con todos los fondos de esa época. Tenemos primero general, de la primera época, Galvis, general Galvis, luego estuvo Mella y luego de la Cerda, la fotografía de los profesores, todos con barba y bigote que se llevaba, el único jefe de estudios, Vázquez Landa, y otra serie de fondos, todos que tenían que ver. Tenemos aquí este emblema que llevo yo aquí de la Academia Militar, era ese en esa época, el distintivo profesorado era una cruz blanca, y bueno, todos estos fondos. En la segunda época, en 1927, se va a la Academia Militar con ese uniforme. Ese uniforme que tenemos ahí, ese es el uniforme de la segunda época. Se nombra director al general Franco, que lo nombra Primo Rivera. El general Franco le dice al Primo Rivera que prefiere que sea director de la Academia el coronel Millán Astray. No le hacen caso. Lo eligen a él, y está escrito, porque era un general, curiosamente, que tenía mucho prestigio. Era un general que no era político, no se le conocía ninguna inclinación política en ese momento. Y otra serie de cosas, y lo eligen a él, y es el primer director y único de esa época. Estas son las fotografías que tienen que ver con esa época, el famoso tranvía que aquí. Esas fotos de allá. ¿De acuerdo? Y esta vitrina de aquí, pues estas son las escribanías originales que tenía el general Franco en el despacho. Se abre ya reinando Alfonso XIII, presidente del gobierno Primo de Rivera. Y ya tenemos pues otra serie de... Este es el distintivo profesorado, ya ha cambiado, una serie de botones distintos y una serie de fondos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un señor curioso, ministro de la Guerra francés, Maginot, el de la línea Maginot, pasando revista con el general Franco a la Academia General Militar, ¿de acuerdo? El coronel que decía yo, que el jefe de estudios, Campín, que luego en la guerra cayó en zona roja y al final fue fusilado. Bueno, esto es segunda época. General Franco, primer director, y General Franco el que ordena abrir la tercera época. Tercera época, están ahí las fotografías. La tercera época ha sido alumno tanto el rey como el príncipe, y hay una serie de detalles. Los uniformes estos. Empiezan, ya en la tercera época, cuando llevamos tantos años, ha habido varios uniformes. Este es el uniforme de gala cuando se llevaba la bota, después pasó a seguir así, pero con pantalón recto y zapato. Después se abrió el uniforme. Las promociones que concretamente en el año 74, 75 por ahí, que se ordena abrir este uniforme, hay promociones que están utilizando el cerrado y tienen que pasar al abierto. En lugar de hacer un uniforme nuevo, se reforma. Y este, por ejemplo, es reformado, porque el botón este que en los nuevos está alineado, en los reformados queda aquí arriba, porque este botón permanece. Y veis que el botón está aquí, se abre desde aquí. Bueno, pues todos los fondos que hay aquí son donados por los familiares del primer director de la tercera época, que es el general Hidalgo de Cisneros. El general Hidalgo de Cisneros tiene una historia curiosísima, la de él y la de su hermanastro. El hermanastro también en zona roja. Este señor, Azaña lo jubila, siendo Azaña presidente del gobierno, lo jubila de teniente coronel. Y se va a vivir a su casa a Bilbao, retirado. Le pilla el alzamiento, la guerra nacional le pilla en Bilbao. Lo primero que en Bilbao cae en zona roja, lo primero que hacen es ir a su casa y cogerlo preso. Lo cogen preso. Cuando los nacionales toman Bilbao, lo liberan y se apunta a la guerra de teniente coronel.
la termina de coronel. Después hemos visto que el Teniente General es el primer director de la Academia General en su tercera época y se retira de Teniente General. O sea que se retiró dos veces, una de Teniente Coronel y otra de Teniente General. Y es este señor que dos pagas, ¿no? Este Dos pagas, ¿no? Profesorado de ahora, y todo esto son pues fondos pues de esta época, con detalles y de esta época, ¿de acuerdo? Sí. Y esto son las placas del tranvía y del 29. Sí, el hospital. Iba desde donde estaba. Salía de la plaza de la